Historia de los Illuminati. Dato histórico número 3. Del siglo XIII al siglo VI antes de Cristo. Siglo XIII antes de Cristo. Año 1274 antes de Cristo. Ramsés II lidera la batalla de Kadesh. En Siria, los egipcios y los hititas libran la considerada mayor batalla de carros de la antigüedad. Más de 5000 carros participan. Después de la batalla de Kadesh, se continuaron las agresiones entre ambos pueblos durante 15 años, en forma de guerras fronterizas. Los Illuminati convencen a Ramsés II de que firme una tregua para la paz, lo que llevó a la firma del tratado de paz más antiguo conocido en la historia de la humanidad. El Tratado de Kadesh, que también estableció una alianza de hititas y egipcios contra el imperio asirio, es el más antiguo convenio de paz. Siglo XII antes de Cristo. Año 1119 antes de Cristo. Después de intensas batallas, Nabucodonosor I, rey de Babilonia, pudo recuperar la estatua de Marduk y el código de Hammurabi, que habían sido robados años atrás por un rey elamita. Lo robó a los Illuminati, que anteriormente habían sido nombrados por Hammurabi como custodios de estas reliquias. Vayamos al siglo XI antes de Cristo, año 1089 antes de Cristo. El rey Codro toma el mando del reinado de Atenas tras la muerte de su padre Melanto. En su ceremonia de toma de posesión, hace entrega a los Illuminati del famoso pergamino del Peloponeso, que los faculta para custodiar con su propia vida las reliquias griegas y entregarlas en caso de guerra a quienes ellos consideraran personas de fiar para cumplir esta encomienda. Ubiquémonos en el siglo X antes de Cristo, año 967 antes de Cristo. El rey David, ya anciano, estaba postrado en la cama y su hijo Adonías aprovechó este hecho para proclamarse rey. Los Illuminati, entre los que se contaban Betsabé y Natán, conociendo la actitud hostil del joven, pidieron a David que nombrara como heredero a otro de sus hijos, concretamente a Salomón, quien según las profecías tenía la aprobación de Jehová y había sido educado con la disciplina de la iluminación. Salomón había sido elegido por Dios y este acuerdo entre David y su mujer preferida, la Illuminati llamada Betsabé, solo concretaba los designios divinos que disciplinadamente seguían los Illuminati, consistentes en 3 encomiendas. La primera, no derramar sangre. La segunda, no buscar revanchas. Y la tercera, seguir al pie de la letra los 10 mandamientos de la ley de Dios entregados al patriarca Moisés.
Vayamos al siglo X antes de Cristo. En este mismo siglo, pero del año 966, Salomón se comprometió a seguir estas instrucciones para procurar que Jehová los bendijera siempre. David murió aproximadamente a los 70 años y fue enterrado en la ciudad de David, que sería la futura Jerusalén. Gobernó 40 años sobre Israel, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. A los funerales de David asistieron 7 Illuminati, cada uno portando una antorcha simbólica de la luz que se recibe de Jehová. Vayamos al siglo 9 antes de Cristo. Año 813 antes de Cristo. Un grupo de fenicios liderados por la princesa Dido llegan a una región en un enclave costero del norte de África. En este grupo llegaron 3 hermanos de la Orden de la Iluminación, que habían sido protectores de la princesa, aconsejándole que se proclamara reina de la nueva ciudad fundada, que se llamó Cartago, hoy Túnez. Vayamos al siglo VIII antes de Cristo. Año 713 antes de Cristo. El segundo rey de Roma, llamado Numa Pompilio, reclutó a 19 sacerdotes, dentro de los cuales estaban 7 Illuminati, con el objetivo de servir como organismo colegiado, consejero del rey en todo lo concerniente a la religión. El colegio era dirigido por el Pontifex Maximus, o sumo pontífice, y todos los pontífices ejercían su cargo de por vida. Además, se tiene información de que antes de la fundación de la institución, todas las funciones administrativas y religiosas, así como el poder, eran ejercidos por el rey. Esta nomenclatura, creada por Numa Pompilio, segundo rey de Roma, fue tomada varios siglos después por la Iglesia Católica para denominar a los papas. El colegio de pontífices anterior a la era cristiana fue dirigido al principio por hermanos Illuminati, ya que se elegía al líder por voto secreto en forma democrática, y ellos, a causa de su sabiduría y buen trato, se ganaban la simpatía de los demás. Vayamos al siglo 7 antes de Cristo, año 621 antes de Cristo. El Illuminati Dracón de Tesalia fue un legislador de Atenas que ocupó el cargo de arconte epónimo. Desde ese cargo, Dracón intentó quitarles a los nobles la facultad de juzgar arbitrariamente, para lo cual llevó a cabo una recopilación y publicación de las leyes existentes. Una legislación para todos era el primer paso hacia un gobierno democrático, ideal de la doctrina de los Illuminati. A Dracón se le atribuye la primera codificación de las leyes de la ciudad, es decir, publicarlas en forma escrita con la denominación de código, hasta entonces transmitidas oralmente. El rigor del código, que contemplaba penas muy severas aún para infracciones menores, dio origen al vocablo adjetivo draconiano,
el cual hace referencia a una ley, norma, regla o medida extremadamente severa. Dracón se centró principalmente en el derecho común y las penas contra el homicidio como forma de terminar con las venganzas familiares. Según los datos consignados en la Enciclopedia Bizantina, el descontento popular con el código draconiano fue tal que Dracón hubo que escapar de Atenas con la ayuda de sus hermanos Illuminati. Vayamos al siglo VI o VI antes de Cristo. Año 561 antes de Cristo. Bajo el gobierno de Pisístrato de Atenas, que fue apoyado por los Illuminati para tomar el poder, los misterios eleusinos llegaron a ser panhelénicos, es decir, de acceso a todo el pueblo, y los peregrinos acudían en gran número de toda Grecia y fuera de ella para participar. Pero resultó que el gobernante se volvió un tirano. Rodeó la población y el santuario con una gran muralla reforzada por torres de defensa para reprimir al pueblo y mantenerlo prisionero dentro de la ciudad. Muchos otros edificios públicos se erigieron luego, los cuales tuvieron el estilo de la arquitectura de los períodos clásico y romano. Su lado positivo del gobernante fue que edificó teatros, mercados y vías de comunicación, impulsó las bellas artes y la literatura. Asimismo, construyó el primer acueducto de Atenas, pues su padre, Hipócrates, el famoso sabio que ejerció la medicina, lo había educado en la higiene y en la ética. Los Illuminati le aconsejaron clemencia, mesura y moderación en su trato hacia la población. Lo errado fue que Pisístrato era enemigo de la democracia y partidario del totalitarismo monárquico, por lo que los Illuminati empezaron a pensar en derrocarlo, pero no lo lograron, no obstante haber hecho dos intentos serios en los que temporalmente Pisístrato huyó y se ausentó del poder, habiendo tomado el trono nuevamente, debido a que con el oro que explotó de las minas de Macedonia y Tracia, compró mercenarios que reforzaron su mandato de dictadura y de tiranía, en el que fomentó la esclavitud y las ejecuciones públicas de los ciudadanos que protestaban en contra de su crueldad. Concluye aquí el dato histórico número 3. Muchas gracias.